Acuérdense ustedes de las propiedades que tenemos en el canal, los elementos que componen el canal. ¿Sí? Acuérdense que es el tirante, el ancho superficial, tengo mi área hidráulica, que es todo lo azul, y mi perímetro mojado, lo que toque el agua, la superficie que toque el agua, eso es lo que yo conozco como el perímetro mojado, y el radio hidráulico va a ser el área hidráulica entre el perímetro mojado. Hasta ahí nos habíamos quedado. En la clase pasada vimos algunas figuras geométricas que puedo tener que yo puedo hacer los canales de diferentes formas, ¿sí? Hasta un parabólico y una tubería. Pero nosotros nos íbamos a enfocar hacia lo que son los canales trapezoidales. Los taludes recomendados para la sección trapezial de un canal para diferentes tipos de suelo. Vean ustedes, para roca completamente sana puede ser vertical o ligeramente alterada 0.25 a 1. ¿Qué significa esto, mis amigos? ¿Qué significa este valor en esta proporción? En lo que yo tenga 0.4 a 1 en mampostería, o en concreto 1 es a 1 a 1.25, o en tierra 1.5 a 1. ¿Qué significa esto? Aquí se va a significar este talud. El primer valor, 0.25 es a 1, quiere decir, la unidad que yo tenga, 0.25 metros va a ser en horizontal y la proporción a 1 por 1 metro en vertical. Eso es lo que significa para que él me haga un triángulo. Yo voy a decir 0.25 metros en X y en Y voy a decirle 1 y lo que me salga, ese va a ser el ángulo que yo voy a tener. Digo, en campo yo no le voy a decir al maestro, ¿sabes qué? Pues es que lo quiero a 32 grados mi talud, ¿no? O sea, en campo no, le tienes que decir siempre una proporción. 0.25, o sea, los taludes que ellos me recomiendan. Tengo que hacer la proporción de cuánto me va a dar para que yo pudiera hacer de 30 grados, 32 grados, 35 grados, para que él sepa, pero en proporción. Siempre va a ser en proporción a esto. ¿Sí? Digo, esto es lo que me están recomendando para diferentes tipos de suelos. 2 a 1, 2 en horizontal por 1 vertical. ¿Sí? Y eso es lo que me va a dar el ángulo que me dé. Digo, es un cateto adyacente y un cateto opuesto. Realmente nada más saco el ángulo. Pero esto es lo que significa 2 a 1 o 1.5 a 1. Para la conducción de agua en un sistema de flujo libre, dice, cuando el agua fluye en un canal abierto, esta encuentra resistencia al movimiento debido a una fuerza de fricción a lo largo del perímetro mojado. Va a haber esta fricción en las paredes de mi canal. Esto yo lo tengo que considerar porque esto le va a disminuir la velocidad a mi agua. ¿Sí? A lo que yo esté transportando del fluido le va a quitar velocidad. Esta resistencia es generalmente contrarrestada por la componente de la fuerza de gravedad que actúa en el cuerpo del agua en la dirección del movimiento. Del equilibrio de estas dos fuerzas opuestas se desarrolla el flujo uniforme. Y existen dos características para este tipo de flujo. Para estos canales que vamos a ver en particular, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que saber? Para estos, son casi ideales. La primera es que la profundidad del agua, la velocidad y el caudal en cada sección de un tramo del canal son constantes. Yo voy a suponer que el tirante de agua es constante, su velocidad es constante, y por lo tanto el caudal, que acuérdense ustedes, habíamos visto que el caudal va a ser la velocidad por el área, van a ser constantes. Yo lo voy a tener, o sea, no va a cambiar de sección geométrica mi canal. La segunda corresponde a que las líneas de energía, superficie del agua y los fondos del canal son paralelos, o lo que es lo mismo, las pendientes son iguales. En la vida real puede haber pendientes diferentes, pero para este caso en particular vamos a suponer que las pendientes son iguales. Entonces, vean ustedes, pendientes iguales,
profundidad del agua o el tirante del agua, la velocidad y el caudal son constantes. Dice, también el requerimiento de velocidad constante debe ser interpretado como el de una velocidad media constante para una sección dada. Y ya en 1889 el ingeniero irlandés Robert Manning presentó una fórmula que más tarde fue modificada y que actualmente su forma conocida es la siguiente. La fórmula de Manning para los canales, ¿sí?, para saber la velocidad en un canal, va a ser igual a 1 entre n, donde n es un coeficiente de rugosidad de Manning especificado para cada material y condición del lecho, multiplicado por el radio hidráulico, acuérdense, es el área entre el perímetro mojado elevado a la 2/3 y multiplicado por una pendiente elevada a la 1/2. Esta es la fórmula de Manning, esta es la que yo tengo que apuntar ahorita. Entonces vean ustedes, esto es la velocidad media en metros sobre segundo, el radio hidráulico es en metros, la pendiente de la línea de energía está en decimales, esto va a estar en decimales, y el coeficiente de rugosidad está especificado por un coeficiente de Manning. Este es adimensional, este coeficiente es adimensional. Entonces vean ustedes, el radio hidráulico, el área entre el perímetro mojado me va a dar metros, la pendiente va a estar en decimales, me van a faltar para que sea la velocidad 2 metros sobre segundo, y estos segundos ahora sí me los voy a sacar de la manga. Mi velocidad va a estar dada en metros sobre segundos, por puras unidades. Nada más me daría aquí metros y yo le tengo que agregar que son metros sobre segundo. Entonces, cópiense la fórmula de Manning, de favor. Acuérdense, uno entre el coeficiente de rugosidad. Existen otras fórmulas para calcular la velocidad también. Una de Chesi, también la fórmula de Chesi, que son fórmulas que se tienen, pero nosotros vamos a ocupar a Manning. ¿Y a todos? Sí. ¿Vale? Entonces, nada más ahorita tengo que aprenderme ahorita para tengo la del flujo o caudal, ¿sí? Entonces, y tengo la de Manning hasta ahorita. Entonces, vean ustedes, la ecuación de Manning es la más utilizada para el cálculo del flujo uniforme en canales abiertos. La fórmula de Manning, la mayor dificultad está en la determinación del coeficiente de rugosidad. Este coeficiente de rugosidad es el que me va a causar, el que yo tengo que considerar. Y aquí nos dice, ya que no hay un método exacto para seleccionar, su selección significa estimar la resistencia al flujo de un canal dado, ¿sí? Entonces, esta es una cierta incertidumbre que yo voy a tener para mi canal. ¿Cómo determino yo este coeficiente de rugosidad? Para esto, dice, se disponen ya de tablas como las publicadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en 1955. Vean, desde 1955. Y de Chow en 1959, y para una serie de fotografías que muestran los valores típicos del coeficiente de rugosidad N para un determinado tipo de canal, que son desde Ramsey en el 29 y Scobey en el 1939. Vean desde cuándo, y no hay una forma exacta de seleccionar este coeficiente de rugosidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas tablas, ya vienen son tomadas de
de un libro, de SM Woodward and CJ Posey, que son la hidráulica de los canales continuos en canales abiertos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo yo aquí? Para estos coeficientes de Manning, yo los voy a estimar. Esa es la incertidumbre que yo voy a tener. Nada más. Para tierra ordinaria, superficie uniforme y lisa, va desde 0.020 hasta 0.025. Digo, yo puedo considerarlo en entre estos dos rangos, entre 0.20 y 0.25, 0.21, 22, 23, 24, 25 es lo que yo podría tener. Esos son los rangos que él me dice. Hay en algunas, dejen ver, les voy a pasar unos coeficientes de Manning de unos libros míos, donde viene hasta un intermedio. Entonces, por lo regular ocupamos un intermedio. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, para diferentes tipos de materiales, yo tengo diferentes coeficientes de rugosidad, que son los que influyen en mi fórmula de Manning. Uno entre mi coeficiente de rugosidad que yo determine. Por lo regular determinamos nosotros, les decimos, ¿sabes qué? Con este coeficiente de rugosidad vas a calcular el canal. Les digo, aunque esta es una incertidumbre que tenemos. Hay coeficientes de Manning igual para canales revestidos. Estos son canales sin revestir, cunetas y canales sin revestir, que son de diferentes tipos de materiales, ¿no? Paredes de piedra brasa con fondo de grava, pavimento, concreto. Y vean ustedes, para el concreto, que es lo que más utilizamos, anda entre 0.013 a 0.017. ¿Sí? Pero lo determinamos en el problema. Con este coeficiente de Manning vas a calcular el canal tú. ¿Qué más tengo yo? Igual, para corrientes naturales, coeficientes de rugosidad de Manning. Son los que se estiman, vean ustedes. Para corrientes naturales limpias, con embalses y remolinos de poca importancia, esto es lo que se considera. Para corrientes naturales rugosas, corrientes en terreno rocoso de montaña, se considera de 0.50 a 0.80. Pero esto ya no lo da el hidráulico, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? ¿Cuánto es el coeficiente de rugosidad de Manning? Para que yo pueda calcular su velocidad. ¿Por qué es importante calcular su velocidad? Porque la velocidad del agua depende de la naturaleza del material en la cual se construye el canal. Hay velocidades máximas permitidas en canales. ¿Sí? O sea, me puede dar un valor muy alto y eso no quiere decir que sea eficiente mi canal. Esta velocidad media, si nosotros consideramos que para los coeficientes de Manning, para la ecuación de Manning, debe de llevar una velocidad, ¿sí? ¿Esto qué es lo que va a pasar si la velocidad es muy alta? Va a empezar a desgastar las paredes de mi canal. Y eso va a hacer que falle mi canal, ¿sí? Entonces yo tengo que estar en una velocidad media, que es una velocidad, como decía, la debo de considerar constante, con una pendiente constante y un gasto constante. Entonces, tengo que ver si la velocidad que yo obtuve por la fórmula de Manning, y dependiendo del material que esté hecho mi canal, cumple con la velocidad media que puede llevar mi canal. Esto va a ir entre los rangos, ¿no? Si yo lo pusiera de concreto, ¿sí? Con un coeficiente de rugosidad del concreto, mi velocidad máxima que podría tener permitida mi canal que yo diseñé es de 4.5 a 6 metros sobre segundo. ¿Sí? Si me sale de 7 metros sobre segundo, tengo que cambiar la geometría de mi canal o tengo que cambiar la pendiente de mi canal. ¿Sí? Ahí es donde empiezo yo a jugar con el diseño de mi canal. Si fuera mayor, si yo tuviera nada más el suelo arcilloso, esto es lo que me permite. Si no, les digo, el agua va como si fuera una lijita en las paredes del canal. Lo está lijando hasta que lo destruye. ¿Sí? Entonces, sí tengo que cuidar yo las velocidades permitidas en canales. Yo ya sé que tengo una velocidad, tengo un área y ya puedo saber el gasto en metros cúbicos sobre segundo que pasa por una sección transversal de un canal. ¿Sí? O sea, vean ustedes, me voy a regresar acá para que lo vean.
Esta es mi sección transversal de mi canal. Yo ya sé cuánto va a ir. Tiene un tirante determinado. Lleva una velocidad de esta cantidad de agua. Este gasto por sección transversal la va a llevar en metros cúbicos por segundo. Lleva una velocidad que va a ser una velocidad máxima permisible para que no me lije todas la superficie y vaya a fallar mi canal. Pero ¿qué más necesito yo conocer? ¿Cómo es el fluido? ¿Cómo es cómo es el fluido? Si es un flujo laminar o es un flujo turbulento. Para esto, ¿qué necesito yo conocer? Yo ya sé, ya tengo yo un gasto, pero yo no sé cómo es. Si es un flujo laminar o es un flujo turbulento. Para esto, en hidráulica hay varios números que son experimentales. Y el análisis de flujo de canales abiertos vamos a obtenerlo por el número de Reynolds para canales abiertos. Este número de Reynolds, ¿qué me dice? Que la velocidad va a ser igual, el número de Reynolds va a ser igual a la velocidad por el radio hidráulico entre una viscosidad cinemática. Entonces, este número de Reynolds, vean ustedes, yo voy a tener una velocidad del fluido en metros sobre segundo, voy a tener el radio hidráulico en metros y la viscosidad cinemática va a estar dada en metros cuadrados sobre segundo. Por lo tanto, ¿qué unidades tendrá mi número de Reynolds? ¿Qué unidades serán? ¿Es adimensional, profesor? Adimensional, ingeniero, gracias. Es adimensional. El número de Reynolds es un número adimensional. Entonces, vean ustedes. Hechos experimentales, en hidráulica se experimenta mucho, y muestran que en canales abiertos, si el número de Reynolds es menor a 500, significa que esto es un flujo laminar. Si el número de Reynolds es mayor a 2000, él me dice que va a ser un flujo turbulento. Yo ahí puedo determinar si es un flujo laminar o es un flujo turbulento, que es lo que me interesaría a mí. El rango entre 500 y 2000 es una región de transición en donde yo no conozco cómo se está comportando el fluido. Eso es lo bonito de la hidráulica. No sabes cómo se está comportando el fluido. ¿Sí? No es ni laminar ni es turbulento. Entonces, experimentalmente, el número de Reynolds va a ser igual a la velocidad por el radio hidráulico entre la viscosidad cinemática del agua, y nada más voy a determinar yo. Obtengo el número de Reynolds y digo, si es menor a 500, el fluido que pasa por mi canal que diseñamos es un flujo laminar. Si es mayor a 2000, el flujo es turbulento. Nada más, es lo que yo necesito determinar. ¿Es un flujo laminar o es un flujo turbulento? Si me cayera entre 501 a 1999, tengo que hacer algo ahí. No puedo dejarlo en esta región de transición. O lo hago laminar o lo hago turbulento. ¿Sí? Y eso nada más se obtiene cambiando la geometría del canal o cambiando las pendientes del canal. ¿Dudas hasta aquí? Cópiense la fórmula del número de Reynolds para canales abiertos, por favor. Entonces, vean, ahí yo todavía, siendo un canal abierto, yo podría distinguir cómo se va comportando el agua, pero
necesito, el número de Reynolds es el que me va a determinar, aunque yo vea el flujo del agua, nada más si es un flujo laminar o es un flujo turbulento. ¿Sí? Este número de Reynolds también existe este es para canales abiertos. El que más utilizamos también es para tuberías y también lo determino por el número de Reynolds. ¿Sí? Y nada más este valor, esta es la fórmula y este valor, nada más si es un flujo laminar o es un flujo turbulento. Entonces vean, nada más tengo 3 fórmulas ahorita. El gasto es igual a la velocidad por el área, la velocidad por la fórmula de Manning, 1 entre el coeficiente de rugosidad multiplicado el radio hidráulico elevado a la 2/3, ¿sí? Y la pendiente a la 1/2. Multiplicado por la pendiente a la 1/2 y ya después nada más, obteniendo la velocidad, obtengo el gasto y ya nada más después obtengo cómo es en mi fluido. Si es un flujo laminar o es un flujo turbulento por la fórmula por el número de Reynolds. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas, mis ingenieros? Ninguna. ¿No? Entonces, miren, lo que vimos nada más. Las partículas llevan una velocidad, se aceleran y van a rotar. Nada más, va a haber una torsión ahí, nada más. Es lo que me interesaba saber, cómo se va comportando el agua. De ahí nada más, que sea un flujo laminar o es un flujo turbulento. Se pueden clasificar de varias formas, pero me interesa nada más si es un flujo laminar o es un flujo turbulento. De ahí nada más que es lo que es el gasto, que es la velocidad por el área hidráulica. Después saco mi ecuación de Manning para velocidades. Y después mi número de Reynolds y ya determino que es un flujo laminar y es un flujo turbulento. Eso es lo que necesito saber yo. ¿Vale? Entonces dejar de presentarse. ¿Por qué es importante esto? Porque, aunque desprecien la hidráulica, ¿por qué es importante esto? Dejar de compartir esto. Porque nos sirven para los canales, ¿sí? Entonces, les voy a pasar una película de los canales. No es la que yo tengo porque no se pueden pasar aquí tienen que ser videos de YouTube porque no se escuchan. Entonces, lo que necesitaba es que lo escucharan. Entonces, vamos a ver esto de los canales para que vean la importancia que tienen los canales, ¿sí? Y lo que hacemos los ingenieros, o sea, ustedes y nosotros, para que funcione un canal. Ahí eso es lo importante. ¿Qué hacemos? Y le vean ustedes la práctica. Digo, lástima que ya ni el laboratorio de la ESIA, que es de hidráulica, está tan bonito como el que a mí me tocó en el edificio 3. Yo creo que lo destruyeron. Hubieran visto qué bonito se veían los canales ahí, y ahí sí veías cómo se aceleraba el agua, cambiando la superficie del canal. Sí veías cómo se aceleraba el agua. Como en algunas iba más lento, como en otros iba más despacio, más acelerado, o sea, dependiendo de la superficie. Entonces, depende mucho eso. Pero bueno, vamos a ver voy a pasar del más famoso canal que tenemos nosotros. ¿Sí? En América, pues es el canal de Panamá, ¿no? Entonces, compartirlo. Y vamos a verlo, entonces. El SEPS acaba de rematar otro triunfo de la ingeniería. La construcción del canal de Suez, en Egipto. Allí, sus obreros fueron capaces de abrir una zanja al nivel del mar, atravesando el llano desierto egipcio.
Aunque con la mitad de extensión que el de Suez, el Canal de Panamá planteó más problemas de los que Lesseps había previsto. No solo por las montañas, sino también por las enfermedades tropicales. La malaria, la fiebre amarilla. En aquel momento, los científicos no sabían que los mosquitos eran portadores de estas enfermedades. Los trabajadores morían a un ritmo alarmante. Pero por problemáticos que fueran los mosquitos y las montañas, no eran los únicos obstáculos. Durante los 4 meses de la estación lluviosa, una cascada de 2,5 metros de agua cayó sobre los operarios franceses. Y en varias y repentinas inundaciones arrastraron consigo meses de excavaciones. Cuando parecía que la situación no podía empeorar más, en 1882 se registró el único terremoto importante en la historia de Panamá. 10 años después, los franceses se dieron por vencidos. Para entonces, 20.000 hombres estaban enterrados en las selvas de Panamá, y la empresa y la reputación de Lesseps estaban hundidas. La naturaleza había ganado la primera batalla, pero no la guerra, que acababa de empezar. El siguiente visionario en retomar la causa del Canal de Panamá fue Theodore Roosevelt, el 26º presidente de los Estados Unidos de América. Roosevelt pensaba que el canal interoceánico era fundamental para reforzar el poder estadounidense en los 7 mares. Eligió a John Stevens para el puesto de ingeniero jefe del proyecto en 1905. Stevens nunca había construido un canal, pero tenía un plan claramente trazado. Primero, paralizó todos los trabajos de construcción y se centró en la salud de los trabajadores. Stevens destinó todos sus recursos a erradicar de Panamá la fiebre amarilla y la malaria. Su plan funcionó. En solo un año, un ejército de fumigadores habían erradicado estas enfermedades. Ahora Stevens podía dedicarse a los problemas de ingeniería. El primero era el peligroso río Chagres, que causaba unas mortales inundaciones. En lugar de luchar contra el río como había hecho de Lesseps, Stevens decidió sacarle partido. Propuso retrasar el río en su desembocadura al Atlántico para crear un lago, el Gatún, a 26 metros sobre ambos océanos. Esta antigua filmación demuestra su enfoque. Stevens diseñó un conjunto de 3 esclusas a cada lado del lago para levantar y bajar los barcos sobre las montañas hasta alcanzar el nivel del mar al otro lado. Se necesitaron 4 años y miles de trabajadores para hacer las esclusas. En aquella época era inimaginable que los cargueros pudieran dejarlas obsoletas. Mientras tanto, un ejército de obreros luchaba por excavar, volar y abrir un canal a través de las montañas. Las temperaturas en el Norte Gaila podían alcanzar los 40 grados. Como escribió un empleado a su familia, es como trabajar en el infierno. Pero por muy incómodo que resultara el clima panameño, los deslizamientos de tierra suponían una amenaza mucho peor. El canal, la construcción del canal, era en realidad una pesadilla para los ingenieros. En realidad tenían un material muy malo que para usar, ¿ok? Y este material era el que se derrumbaba siempre, porque no tenía suficiente resistencia. El Canal de Panamá se abrió finalmente en 1914, más de 30 años después del inicio de las excavaciones, con un coste de 400 millones de euros y más de 30.000 vidas. El canal fue anunciado como una maravilla de las megaconstrucciones.
un testimonio del potencial ilimitado del ingenio humano. Porque ese sueño de poder conectar los dos océanos, son los dos grandes océanos que conectan el mundo. Y eso es una de las obras de ingeniería donde el hombre realmente se ha antepuesto ante la naturaleza y lo ha logrado de una manera eficiente. Y yo creo que el Canal de Panamá, por eso que se llama una de las maravillas del mundo. Pocos de los que atraviesan el canal hoy conocen el tremendo sacrificio humano que supuso su construcción. Seguramente, Dave tenga otras preocupaciones mientras pilota el petrolero. Está a medio camino en el corte Gailand, en la parte más estrecha del canal. Un error ahora, incluso el más mínimo viraje desafortunado, y podría chocar contra una roca y destrozar el barco. ¿Es esa su radio? Enciéndala, quizá consigamos una frecuencia. Para los que no tienen los 25 años de experiencia de Dave, hay una forma más segura de cruzar el canal. Recibido. Más despacio, más despacio. En un simulador de navegación, uno de los 4 de su categoría que hay ahí en el mundo. En realidad, es un videojuego de gama alta, que le permite al piloto en prácticas realizar un trayecto completo por un canal virtual, en el que tendrá que enfrentarse a todo tipo de situaciones complicadas, desde niebla espesa, falta de propulsión, colisiones. Nos dirigimos hacia la orilla que necesito ahora. Fuerte marejada y 100 peligros más. Sí, todo va bien. Y sin embargo, ni los pilotos más experimentados pueden proteger a las embarcaciones o al propio canal del mayor peligro posible: los deslizamientos de tierra. Cuando se acabó el canal en 1914, se le consideró un hito de la ingeniería y un testimonio del ingenio humano. En la actualidad, los cargueros modernos hacen que los canales parezcan pequeños y han obligado a los ingenieros a estudiar la posibilidad de rediseñar el canal a una escala mucho mayor. Los ingenieros tendrán que enfrentarse a algunos de los retos que tuvieron los primeros constructores hace más de un siglo. Los deslizamientos de tierra siguen siendo la mayor amenaza. En 1915, justo un año después de su apertura, 13 kilómetros de la orilla del corte Gailand se derrumbaron sobre el canal. El peligro sigue existiendo a causa de la inestabilidad del suelo, formado por capas de roca, arcilla y pizarra. Las orillas también caen en ángulo sobre el canal. Cuando llueve, el agua empapa las capas porosas, añadiendo un peso tremendo a las orillas. La gravedad hace el resto. Cada día, durante todo el año, las dragas retiran los sedimentos que han caído en el canal. Es una lucha constante desde que se iniciaron las excavaciones, en 1880. Hoy, modernas dragas como esta pueden recoger 113 toneladas de lodo y roca de una sola vez. En un día normal, recogen suficiente lodo como para llenar 170 piscinas olímpicas. Si los ingenieros deciden ensanchar y reformar el canal para los grandes cargueros, tendrán que dragar lodo suficiente como para llenar millones de piscinas olímpicas. Creo que el movimiento de tierras, que es el nombre de esto que hacemos, va a ser la clave. A medida que los barcos sean más grandes y de mayor calado, los dragados tendrán que ser más precisos y las demandas de producción serán mayores. Pero las labores de dragado no bastarán para ensanchar y profundizar el canal.
También habrá que hacer voladuras, lo que aumenta el riesgo de deslizamientos de tierra. Aún quedan muchas decisiones por tomar. ¿Merece la pena correr los riesgos que supone rediseñar el canal? Y de ser así, ¿cuál sería el mejor enfoque para un proyecto de tal envergadura? El petrolero de Lleida ha atravesado sin contratiempos el corte Gaila. Aún debe pasar por las esclusas de Pedro Miguel, que le harán descender 9,5 metros hasta Miraflores, otro lago artificial. Las nuevas esclusas propuestas podrían hacerse al lado de las antiguas. Los barcos más pequeños podrían seguir usando las viejas, mientras que los grandes y modernos cargueros usarían las nuevas. La construcción de las nuevas esclusas es el mayor reto para los ingenieros. Panamá invitó a ingenieros de todo el mundo a que participaran en la elección del nuevo proyecto. Finalmente, se eligieron 2 equipos de ingenieros. Un equipo estadounidense para las esclusas atlánticas y uno europeo para las esclusas de la parte pacífica. El equipo norteamericano pertenece a la misma institución que los constructores originales, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Estadounidense. Es un proyecto que están deseando retomar. Si eres ingeniero civil, adoras los grandes proyectos, no hay nada mejor que trabajar en el canal de Panamá. La geología panameña siempre ha sido un gran obstáculo. El tipo de roca determinará el diseño de las esclusas atlánticas propuesto por los ingenieros. La parte atlántica tiene roca blanda. La parte pacífica tiene roca muy dura. Y eso marca una gran diferencia en el tipo de estructura que diseñes. Para construir nuevas esclusas en la roca blanda e inestable, el Cuerpo de Ingenieros está estudiando nuevas tecnologías que ya se están usando en el río Ohio, en Olmsted, Kentucky. Perdón por el anuncio, mis ingenieros, ¿eh? La frescura de Tic Tac siempre contigo. Gracias a sus más de 100 capas de suave, refrescante y delicioso sabor. Tic Tac, frescura gentil. Durante 5 años, los ingenieros se esforzaron en diseñar una presa y una esclusa nuevas aquí, en uno de los canales más activos de los Estados Unidos. Si hubieran cerrado la esclusa mientras se construía la nueva presa, se habrían perdido 2 millones de euros al día en ingresos. Los ingenieros propusieron una alternativa radical: construir la presa en mojado. En lugar de crear un enorme dique seco en medio del río, prefabricaron las secciones de la estructura gigante en tierra y las sacaron flotando al río, donde la flotabilidad las hace 10 veces más ligeras. Los componentes más pequeños se ensamblan rápida y fácilmente, formando estructuras mayores. El mismo método podría usarse para construir las nuevas esclusas atlánticas en Panamá. Pero las nuevas esclusas pacíficas tienen otro problema: las potentes mareas del océano. 2 veces al día, las mareas del Pacífico suben y bajan 6,5 metros, ejerciendo una enorme presión sobre las compuertas de las esclusas. Para compensar esa presión, los primeros ingenieros construyeron las compuertas más altas y resistentes del canal. Pero las compuertas de las nuevas esclusas deberían ser el doble de grandes, casi tan altas como un edificio de 10 pisos. Bueno, creo que la parte más difícil son las compuertas de las esclusas, porque son unas estructuras de acero realmente complejas. José Serregue y su equipo creen que podrían mejorar el diseño de las compuertas que hay instaladas en el canal. El diseño actual del sistema de apertura y cierre de las compuertas funciona como las ventanas abatibles. El mismo método podría usarse para construir las nuevas esclusas atlánticas en Panamá. Pero las nuevas esclusas pacíficas tienen otro problema: las mareas del Pacífico suben y bajan 6,5 metros, ejerciendo una enorme presión sobre las compuertas de las esclusas.
En lugar de esto, de Reggae eligió un modelo que se usa en Amberes, en las compuertas más grandes que hay en el mundo. Se las conoce como compuertas correderas, porque se deslizan atravesando la cámara de la esclusa desde un hueco abierto en un lateral. Son más gruesas, más resistentes y soportarían mejor la presión del agua. Además, el agua entra en la cámara a través de una serie de tuberías, un método más eficaz que el sistema del Canal de Panamá. Los sistemas de llenado y vaciado están situados en las paredes laterales. Es un método mucho más sencillo, tanto de construir como de mantener, y menos complicado que los sistemas de llenado que tiene el actual canal situados en el suelo de la cámara. Sin embargo, la mayor ventaja de una compuerta corredera es que los trabajadores pueden ocuparse de su mantenimiento sin cerrar. Una compuerta de refuerzo se cierra mientras se elimina el agua de la puerta principal. Solo estando en su interior es posible hacerse una idea de las enormes dimensiones de las compuertas belgas. Su longitud es equivalente a 2/3 de un campo de fútbol. Tiene 7 pisos de altura y 18 metros de ancho. Hace que las compuertas de Panamá parezcan las de una casa de muñecas. En un dique seco, esta compuerta pesa 1.400 toneladas, lo mismo que 5 Boeing 747. Pero por pesadas que sean, cada compuerta corredera para el Canal de Panamá tendría que ser el doble de pesada. ¿Cómo podrán los ingenieros desplazar una compuerta de 2.700 toneladas a través de una esclusa de 60 metros de ancho? No tendrán que hacerlo. Como muestra el modelo, la flotabilidad reduce el peso efectivo de las compuertas huecas a solo 90 toneladas. Pero antes de aprobar algún diseño, debe ponerse a prueba usando modelos a escala en un laboratorio como este, gestionado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos en Mississippi. Trabajar aquí en el laboratorio del Cuerpo de Ingenieros ha sido muy agradable para mí. Muchas veces se nos ha acusado de ser niños grandes con juguetes grandes. Y en realidad sí, es muy divertido, sobre todo cuando vemos que lo que hemos ayudado a diseñar ha supuesto una mejora. Los ingenieros comprueban el comportamiento de las compuertas sometidas a una fuerte presión de agua. La nueva esclusa debe permitir que el agua suba uniformemente y despacio, o las consecuencias podrían ser terribles para un barco. La amenaza de un accidente está siempre presente para los ingenieros y pilotos del canal, como Dave Sherman. Está a punto de llevar el petrolero hacia la última esclusa, cerca de la entrada pacífica del canal. Cruzar el canal le ha costado a los propietarios del petrolero 295.000 euros en peajes. Una ganga, comparado con el largo y complicado viaje bordeando Sudamérica. Antes de que Panamá pueda ampliar su canal para adaptarse a los nuevos barcos, aún queda otro obstáculo de diseño por salvar. ¿Qué propulsará las nuevas compuertas? El agua es el motor que propulsa cualquier sistema de esclusas. Pero el lago de atún no contiene agua suficiente como para elevar los grandes barcos en las nuevas esclusas. Los ingenieros deben resolver el problema del agua, o nunca se harán realidad sus sueños de ampliación del canal para adaptarlo a los grandes cargueros. El equipo de diseño estudió 3 opciones. Una era reducir el número de cámaras de la esclusa de 3 a 2. Con menos cámaras, se reduce el consumo de agua, pero una cámara menos haría peligrar el suministro de agua potable de millones de panameños. Esto se debe a que el agua salada que entra en la cámara de la esclusa más próxima al océano ahora se diluye en agua dulce en 2 cámaras más. Eliminar una cámara significaría más agua salada en el lago.
La segunda solución al problema sería crear un nuevo lago construyendo otra presa en un río cercano. Sin embargo, esta opción es la menos favorable, porque supondría la expropiación de muchas casas para dejar espacio al lago. En Alemania, los constructores de canales diseñaron una solución alternativa. Se llama elevador de barco. En lugar de elevar el nivel del agua en una cámara para subir o bajar el barco, la propia cámara de la esclusa ajusta su altura. Cuando un barco entra en la cámara, se cierran las compuertas a ambos lados. Es como si el barco flotara en una bañera. Una vez ajustada la altura de la cámara al siguiente nivel de agua, se abre una de las compuertas y el barco prosigue su viaje. Quizás lo más innovador de este diseño es que no se desperdicia agua. Pero los barcos que atraviesan estas esclusas pesan 900 toneladas, la 60ª parte de los barcos que cruzan Panamá. Diseñar un mecanismo lo bastante potente como para levantar grandes cargueros puede ser una empresa hercúlea. Sin embargo, existe otro método para utilizar el agua de las esclusas que podría resultar útil a Panamá. Tanques para ahorrar agua. Un sistema de tanques de almacenamiento temporal que reciclan el agua. Cuando un barco quiere transitar desde una zona más alta a una más baja en este canal alemán, los ingenieros liberan el agua de la cámara de la esclusa superior. Pero en lugar de verter el agua al río, es recogida por un tanque cercano. Después, cuando otra barcaza tiene que ser elevada a un nivel superior, los ingenieros pueden reutilizar el agua de los tanques de almacenamiento temporal. Si logran construir un sistema similar de tanques de almacenamiento para las nuevas esclusas en Panamá, quizás consigan subir y bajar los grandes cargueros modernos con la misma cantidad de agua que se usa en las actuales esclusas. Pero aunque los ingenieros puedan resolver el problema del agua, deben enfrentarse a una terrible amenaza de la naturaleza que podría sobrepasar todos sus esfuerzos. Los terremotos. Recientemente, Panamá ha experimentado un aumento del número de pequeños seísmos. Los terremotos se producen cuando las placas geológicas chocan entre ellas. Panamá está muy cerca de 4 de estas enormes placas. Sin embargo, no ha padecido ningún terremoto importante desde 1882. El reciente aumento de la actividad sísmica podría ser en realidad una buena señal. Las placas podrían estar liberando la presión acumulada sin plantear graves peligros. Estos pequeños seísmos podrían ser también los primeros avisos de un futuro terremoto asesino. El efecto más peligroso serían los daños ocasionados a la presa de Gatún. Si la presa se agrietara, el lago se vaciaría en 6 días y el canal estaría fuera de servicio durante 3 años, que sería lo que tardarían las lluvias en rellenar el lago. Pero los muros de la presa de Gatún tienen unos 120 metros, e incluso los estudios más pesimistas no prevén ningún terremoto lo bastante fuerte como para agrietarlas. Aún así, los dos equipos de diseño trabajan para minimizar el impacto de un terremoto sobre las nuevas esclusas. Si hubiera un terremoto y la estructura no estuviera diseñada para soportarlo, teniendo en cuenta la tremenda presión hidrostática que ejerce el agua sobre las paredes, sería una auténtica catástrofe para la presa. Los ingenieros reconocen que cualquier estructura sometida a un terremoto importante sufriría ciertos daños. Su objetivo es impedir que se derrumbe por completo. Durante casi un siglo, el Canal de Panamá ha sido un vínculo vital para el comercio internacional.
símbolo de los logros industriales en el pasado, los ingenieros deben plantearse ahora la construcción de un canal mayor para evitar que el actual se convierta en una reliquia. Aunque encuentren solución a todos los retos a los que se enfrentan, la naturaleza podría derrotarlos. ¿Podrían las esclusas sobrevivir a un terremoto asesino? El escenario de la catástrofe podría ser parecido a este. Año 2030. Las mayores esclusas del mundo ya están en funcionamiento. La torre de control vigila cuidadosamente la situación de los 68 barcos que hay en el canal. Un supercarguero que lleva 8.000 contenedores desde Alemania a Los Ángeles acaba de salir de las 3 nuevas esclusas de la parte atlántica. Cuando de pronto les sorprende un enorme terremoto de 8,6 en la escala de Richter. El barco es sacudido con violencia. Su enorme casco de acero impacta contra las paredes de la esclusa. Contenedores de 100 toneladas caen por la borda como si fueran piezas de un juego de construcción. Los cables de acero se rompen. Los ingenieros cortan de inmediato el flujo de agua, con la esperanza de que las paredes y las compuertas aguanten. 30 angustiosos segundos después, todo ha acabado. Las esclusas han sufrido algunos daños, pero aún funcionan. Los ingenieros del canal han vencido a las fuerzas de la madre naturaleza. Al menos, eso es lo que se espera que ocurra. Pero nadie podrá asegurar nada hasta que el nuevo canal sea construido. Son las 6 de la tarde y Dave Sherman atraviesa con el barco la última esclusa, alcanzando el Océano Pacífico. Ha tardado 10 horas, pero ya ha acabado su trabajo. Algún día, en un futuro cercano, Dave podría pilotar un barco 2 o 3 veces más grande, con el que cruzaría un canal más ancho y más profundo. Pero la ampliación del canal plantea más retos de diseño de los que afrontó el equipo original de construcción. Sin duda, el proyecto es tremendamente arriesgado, pero las ganancias podrían ser extraordinarias. Un canal más grande supondría un avance en la carrera de Panamá dentro del comercio internacional. Si se rediseña el canal para acoger a los grandes cargueros, esta proeza de las megaconstrucciones transformará, sin duda alguna, nuestra manera de viajar y de hacer negocios. Al igual que sucedió con el canal de Panamá original a principios del siglo XX. ¿Sale, mis ingenieros? Pues para que vean ustedes la importancia del canal. Dejen ver nada más. ¿Sí? Entonces, para que vean ustedes por qué son importantes los canales. ¿Sí? Entonces, vean ustedes lo que se tiene que hacer en conjunto con toda la ingeniería. O sea, sí tenemos responsabilidades. Digo, no vamos a hacer, nunca nos va a tocar en la vida hacer un canal, pero de esas magnitudes, pero sí hay canales que podemos hacer nosotros para algunas zonas que son de riego, que siguen el mismo principio, ¿no?, que un canal grande. Y si ustedes se fijan, ellos siguen hablando sobre la presión hidrostática, que el agua destruye todo. Entonces, ese es lo problemático de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿dudas hasta ahí? ¿Dudas, mis ingenieros? No, profe. ¿No? Sale, ahí le vamos a dejar porque quería que vieran del canal. Perdón por el anuncio, pero es que, les digo, el que tenía yo de National Geographic, digo, sí iba corridito. Y básicamente, que ahorita sobre el anterior, el canal de Panamá, que sí lo van a rehabilitar y eso va a estar interesante verlo, ¿no? Entonces,
Los veo a ustedes el martes y empezamos con el diseño de un canal. Vamos a empezar a diseñar un canal para que vean ustedes. Les digo, este es ideal. Ya hay software para diseñarlos. Digo, eso en herramientas computacionales vemos otro software donde ya podemos cambiar las pendientes, podemos cambiar la geometría de los canales y nos va dando, empezamos a obtener valores, ¿no? Aquí va a ser a mano para que vean ustedes cómo se hace primero. ¿Sí? Entonces, los veo el martes, mis ingenieros. Cuídense. Hasta luego, profe. Vale. Hasta luego, profesor. Estén bien. profe. Buen día. Vale.